con el auspicio del Grupo Digama. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, esta semana tenemos un programa muy interesante que habla de... Bueno, tenemos a Javier Fernández Concha, que fue consultor y ex viceministro de Gobernanza Territorial. Definitivamente un tema que es muy importante para la minería peruana, ¿no? Sí, vamos a estar también con Eder Villarreal, geólogo de Ingemet, que nos va a hablar de las famosas ANAP. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué son? ¿Y qué pueden significar para el desarrollo de la minería peruana? Y por supuesto vamos a tener nuestro bloque internacional que está muy comentado en redes sociales, así que tras la pausa venimos con estas importantes entrevistas. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. Participa en la Feria Minera y en la rueda de negocios más importantes del Perú. Minpro 2019. Resultados garantizados al 100% gracias a la presencia de más de 20 empresas mineras que están en constante búsqueda de nuevos proveedores y de reforzar alianzas comerciales. Si eres proveedor del sector minero o deseas hacerlo, tu mejor inversión está en Minpro 2019. Adquiere tu stand. Más información en minproperú.com. Minpro se llevará a cabo del 25 al 26 de junio en el Hotel Westin. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con el señor Javier Fernández Concha, consultor y ex viceministro de Gobernanza Territorial. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Jorge, buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal, Gracias Javier? por la invitación. Cuéntenos un poco, siempre vivimos en temas sociales agitados en el Perú y más en minería, pero creo que son épocas distintas, ¿no? Tenemos un tema que ha pasado hace poco con las Bambas, donde vimos manejos del gobierno también distintos, ¿no? No fue el típico manejo que hemos tenido de gobiernos de repente de meter como se dice, el camión, sino tratar de tener estrategias distintas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su concepto de cómo se está manejando este conflicto social que todavía continúa, ¿no? Y cuál es su proyección también hacia por dónde podría ir el tema? Mira, el tema de los conflictos sociales es un tema complejo, pero no es un problema en sí mismo, sino es parte de una crisis permanente del Estado y de la gobernanza. Entonces, la situación del Corredor Sur y de las Bambas no ha cambiado mucho. O sea, seguimos teniendo la misma conflictividad, seguimos teniendo los mismos actores, y yo no veo realmente un cambio de estrategia de fondo, un cambio de estrategia estructural. En el problema de las Bambas, que fue el primer conflicto que yo vi, en el tema de Chalhuahuacho, por ejemplo, tuve toda la comunidad de Chalhuahuacho en marzo que yo llegué al Viceministerio de Gobernanza Territorial. Del 2016. 2017. 17, ok. Ya venía la crisis del fallecido, de la persona Sí, claro. fallecida en noviembre, Claro. venía una crisis de gobierno muy fuerte, con la exposición del ahora presidente como ministro, y yo ingreso en marzo y me encuentro con este problema. Problema que yo no conocí, que lo comencé a estudiar a fondo, pero ya con una crisis en sí. Uh-huh. Ahí me di cuenta de que el Estado venía en un devenir constante de ofrecer, de comprometerse y de no cumplir. Y la población reclamaba legítimamente. Chalhuahuacho decía, señores, yo tengo acá un Excel de compromisos y no se cumple. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue evaluar el problema estructural de fondo. ¿Cuál era? Era una ausencia de presencia del Estado en inversiones en la zona, en una zona de mucho impacto económico, pero no hay una presencia, y había un incumplimiento de compromiso del Estado permanente. En ese momento al viceministerio se le asignó y le dijo, encárgate tú de ver el plan de Cotabambas. Era un plan de 3.000 millones de soles. Teníamos el plan de Chumbivilcas, eran 2.000 más. El plan de Espinar eran 2.000 más. O sea, en ese corredor había un plan de 6.000 millones de soles por compromisos incumplidos. Tratamos de elaborar un plan, pero para ese plan hay que hacer un presupuesto. Entonces se hizo toda una estrategia de que alguien liderara esto. ¿Por qué pasa en el Estado? En el Estado, cuando hay esta mesa de negociación, esta mesa de diálogo,
el funcionario público se compromete, firma cualquier acta Así es. y después hay que cumplirlo. Exacto. Entonces, cuando la población ve que no se cumple, viene la crisis nuevamente. Y eso es lo que sucede nuevamente en el Y corredor no sur. se cumple porque el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transportes, el Ministerio que tiene que ejecutar, no cumplen lo que se comprometió. Y entonces todo le cae al final, por ejemplo, al Viceministerio de Gobernanza, que O al tiene primer que, ministro. ¿no? que Claro. tiene que poner el pecho, pero que no es responsable del incumplimiento. Así es. ¿O no? Parte de esa planificación que estábamos haciendo es tener un ente rector. Es decir, tener un sistema de gestión social con un Claro, ente para que rector. se ejecute, para que para se que se cumplan ejecute, los- para que se supervise. Porque no hay un ente responsable. Como dices tú, es verdad. Cada sector asume un pedazo del compromiso. Y el sector, una vez pasada la crisis, ya no le interesa. No le interesa. Anda tú a pedirle a cada sector que comience a cumplir con los compromisos, es un tema de simplemente tocarle la apuesta al ministro. Javier, ahí hay que aprovechar justo tu presencia. Tú entras en marzo del 2017, ¿ah? Para que los amigos televidentes se ubiquen. El premier era Fernando Zavala. Zavala. Se crea, se reemplaza la Oficina Nacional de Prevención de Conflictos y se crea el Viceministerio de Gobernanza. ¿Tú fuiste Así el es. primer viceministro de Así Gobernanza? es, yo fui Ya. el primer Ok, viceministro. entonces inauguraste eso. Ahora, transcurridos 2 años, mirando fríamente el asunto, ¿valió la pena hacer el cambio o debió quedarse y fortalecerse esa oficina y no llevarse? Porque esa oficina para algunos tenía más poder que el Viceministerio de Gobernanza Territorial, porque estamos hablando, y tú has empezado a hablar, del tema al final estamos hablando de poder, o sea, poder decisorio, ¿no? No solamente sentarse a firmar un acta, sino a poder hacer seguimiento y que las cosas se cumplan. Mira, la idea de crear un viceministerio para mí fue buena y fue la oportunidad de tener un sistema de gestión social liderado por el viceministerio. Pero para eso tú necesitas, 1, decisión política y 2, un presupuesto. Porque el viceministerio tenía 3 grandes rubros, 3 grandes secretarías. Gestión social, que veía todo lo que era conflictos, demarcación territorial y descentralización. Pero, sin embargo, no tenía la rectoría, sino en temas de demarcación territorial. No tenía rectoría ni en descentralización ni en gestión social. Entonces, cuando tú tienes un ministerio, tienes una O sea, como oficina, tener voz y no tener voto. simplemente es lo que es la PCM. La PCM, ¿qué cosa es? Es un coordinador, es un buen componedor, pero no tiene poder de decisión porque no tiene rectoría y no hay un sistema. Eso es lo que yo permanentemente le decía a Fernando. Acá se necesita una decisión política para que el viceministerio, que es una buena idea y que debió fortalecerse y no se ha hecho, tenga la rectoría en estos 3 temas: descentralización, demarcación y gestión Solo social. un dato. ¿A cuánto ascendía el presupuesto del viceministerio, el presupuesto anual del viceministerio? Mira, no llega ni a los 2 millones de soles. Ya, 2 millones de soles, para que los televidentes entiendan. Solo el sector minero este año va a invertir 6.000 millones de dólares. Tenemos una cartera de 59.000 millones de dólares. Y el primer viceministro de Gobernanza Territorial está diciendo hoy en Rumbo Minero que el presupuesto, su presupuesto, que tiene que ver con esas 3 áreas que he descrito, era de 700.000 dólares. Así es. Para atraer inversiones por 60.000 millones. esa O sea, línea- eso es una contradicción. Y teníamos que ver todo el absurda. territorio. Estábamos encargados de ver al final la gestión de conflicto territorio. Pero además había otro problema. Yo le decía, hay que crear un sistema de gestión social. ¿Por qué? Porque habían 13 ministerios que tenían oficinas de manejo de gestión de conflictos. Por ejemplo, la oficina del Ministerio de Energía y Minas tenía un presupuesto de 8 millones de soles. Sí, sí. Entonces, ¿quién lideraba la estrategia nacional? ¿Quién decía, señores, acá nos Cada uno por su comprometemos, acá hacemos esta sesión? Porque todo genera un precedente. Lo que tú acuerdas en Cajamarca te lo van a pedir en Moquegua. ¿Y quién lidera esa estrategia? No había un ente. Lo segundo que quedamos y que fue un esfuerzo también que se hizo en el viceministerio es los ministros no tienen por qué ser los bomberos, ¿no es cierto? Tiene que haber un ente profesional liderado, nosotros le decíamos por los viceministerios, porque siempre el ministro termina el primer ministro y termina el presidente en todos los conflictos. Tiene que haber un orden de prevención, tiene que haber una estructura dentro del Estado que maneje la gestión de conflictos. Ahora, siendo en esa línea de inversión de parte del gobierno en los temas importantes, siendo este corredor donde están las Bambas tan importante por los proyectos que tiene ahí,
¿El gobierno no debería haber hecho una buena inversión en lo que respecta a carreteras para... Sabemos que son varios temas, pero este tema fundamental, que es el tema de las carreteras, siendo uno de los lugares que más ingresos le da al gobierno, por estrategia no debería invertir en una buena carretera? Mira, el plan del Corredor Sur al 2017 eran 8.000 millones de soles, 7 ministerios comprometidos, pero como te digo, no hay un ente rector. Yo le pedía, por ejemplo, en el tema de Chalhuahuacho, habíamos que hacer 3 puentes, 200, 300 metros. Yo hablaba con transporte, señores, ¿cuánto hace usted un puente? 2 años, 3 años, una tomadura de pelo. Eso en la actividad minera lo hacemos en 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, el Estado demora tanto, hay una burocracia tan fuerte en el Estado a un nivel medio que permanece en todos los gobiernos y que es muy ineficiente. Es lo que ustedes comentaban en la gestión, en la entrevista anterior, la capacidad de gestión del Estado, entendido el Estado como gobierno municipal, gobierno regional y gobierno central, es totalmente ineficiente. Hoy día tú tienes recursos, tienes capacidades y competencias transferidas a las regiones y a los municipios, pero no tienes capacidad de gestión. Entonces, si tú no tienes capacidad de gestión, no tienes gerencia, ¿cómo manejas los recursos? La población se frustra, vienen los conflictos, hay un tema de corrupción obviamente, pero no es un tema ni económico, porque el Perú hoy día el Estado tiene un financiamiento, tiene ingresos importantes, no es un tema de competencias, pero es un tema de gestión. Yo les pongo el tema de Chalhuahuacho, una población de 5.000, 10.000 personas. En el 2016 tuvo 130 millones de soles de presupuesto. Tú ves los índices y las brechas en tema de salud y desarrollo en Chalhuahuacho, parece que no tuviera presupuesto. Claro. Entonces tú dices, ¿quién tiene la culpa? Yo creo que acá hay un problema de fondo que no se está debatiendo nacional, es la reforma del Estado. El Estado no puede continuar con las organizaciones y la burocracia que tiene hoy. Así es. Podrá llegar el mejor presidente, podrá es. llegar el mejor primer ministro, con la mejor intención, pero con esa estructura que hoy día hay en el Estado y en el gobierno no va a poder hacer nada. Claro, se convierte en un bombero. Es como tener, claro, el mejor piloto de Fórmula 1 y tener un tico, pues, ¿no? Entonces, no puedes hacer nada con eso. No puedes. O ser un gran cirujano premio Nobel y resulta que en tu quirófano no hay, ¿no es cierto?, escalpelos. O sea, no puedes operar, punto, con las manos. Y eso es lo que está pasando. Entonces, no debería, sí, reflexionando sobre el tema, ¿no debería el Viceministerio de Gobernanza Territorial llenar este vacío que significa capacitar a los alcaldes, a los cuerpos administrativos de los distritos del Perú y de las regiones, para empezar, que básicamente ven frustrada su ejecución porque no tienen la capacidad siquiera de preparar un estudio de prefactibilidad? ¿No podría ser el Viceministerio de Gobernanza el que prepare pensando en el futuro en vez de ser el que se pone el casco y el traje rojo de bombero? Eso debe ser, pero necesita una decisión política. ¿Por qué? Porque hay que darle la rectoría y hay que darle el presupuesto. Y lo otro que nosotros también solicitamos es, por ejemplo, las prefecturas. Las prefecturas es una herramienta fuertísima. Todos los prefectos están en todo el territorio nacional. Eso debería ser parte del Viceministerio de Gobernanza, porque lo que le falta al Estado es presencia coordinada y articulada en el territorio nacional. El tema, por ejemplo, del Corredor Sur, el tema de Cotabambas, es porque el Estado no está presente. El Estado no tiene una presencia como autoridad en la zona. Lo que pasa en Andoas, en la zona de la selva, mucho más complejo todavía. Tú llegas y el prefecto o el subprefecto es el primer enemigo del gobierno central y todos son gobierno, ¿no es cierto? Entonces, la presencia en el territorio también es parte de una de las funciones del Viceministerio de Gobernanza Territorial. Pero nuevamente se necesita de una decisión política, ¿no? Darle la rectoría, crear sistemas en estos 3 canales que son muy fuertes, descentralización, demarcación y gestión social, y asignarle un presupuesto. No, definitivamente creemos que lo del rectorado es importantísimo, ¿no? ¿Quién toma la decisión de la estrategia? Una estrategia puede estar yendo hacia la izquierda y otra hacia la derecha, o sea, sí. No sé. Pero interesante la propuesta que tienes, porque pocas veces se escucha una propuesta con lo que ya hay en el gobierno, más bien
ponernos de acuerdo. Muchas veces se habla de propuestas mucho más complicadas, pero en este caso es ponernos de acuerdo y claro, también tenemos que invertir en lo que nos da, ¿no? El 50% de ingresos que es la minería para el gobierno central. No puede ser que no tenga una estrategia un poco más palpable, como diría el pueblo, ¿no? El pueblo quiere ver las obras, quiere ver su carretera, quiere ver cosas y en ese aspecto necesitamos de ideas. Bueno, muchísimas gracias Una por última pregunta, aprovechando la presencia de Javier, a quien tengo el gusto de conocer hace buen tiempo, conoce muy bien el sector minero y también ha tenido que enfrentar conflictos de manera privada y luego ya pública como el primer viceministro de Gobernanza Territorial. Solo la del estribo. Actualmente tenemos a Raúl Molina, hace un año, en el cargo que tú tuviste. ¿Qué le recomendarías a Raúl para que sea más eficiente su viceministerio de Gobernanza Territorial? Yo creo que él tiene que fortalecer la Secretaría de Gestión Social. Creo que ahí él tiene una visión distinta de fortalecer descentralización, pero no gestión social. Creo que eso es un error. Creo que las 3 secretarías deben fortalecerse y buscar la decisión política de que sea el ente rector y que exista un sistema y obviamente un presupuesto. Ok. Bien, muchísimas gracias Javier por estar con nosotros y esperamos puedas venir en otro momento para seguir analizando lo que está pasando y a ver si muchos televidentes que nos ven y el gobierno también puedan haber tomado nota de alguna de las cosas que has dicho. Encantado. Gracias. Gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con el ingeniero Eder Villarreal, ingeniero geólogo de Ingemet. ¿Cómo está? Bienvenido a Rumbo Minero. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos el tema de que se le ha delegado al Ingemet ver los temas de Colca y Jalaoca, pero antes que nada, un poco para entrar en las terminologías y que nuestros televidentes puedan entender, explíquenos un poco de qué se trata el ANAP, Área de No Admisión de Petitorios, y luego ya entramos en que nos explique la situación de estos dos proyectos. Bueno, en realidad el ANAP, o Área de No Admisión de Petitorios, como lo menciona, son áreas que el Ingemet solicita al Ministerio de Energía y Minas y que lo faculta el Ingemet a desarrollar trabajos de prospección minera, prospección geológica minera. Con el fin de... Con el fin de poner en evidencia el potencial minero de esas áreas, ¿no? Ese es el trabajo. Y después de poner en evidencia con buenas pruebas de que esas áreas sí son buenas para minería, poder ayudar a las inversiones, o sea, ofrecerlo de una manera más avanzada. Claro, esa es la tarea, ¿no? Una vez que identificamos que existe un potencial importante en estas áreas de no admisión, se traslada ya a otra entidad del Estado, ¿no? Que en este caso es Proinversión, que de acuerdo ya al procedimiento, Proinversión se encargaría de ponerlos a en el proceso de promoción de la inversión minera, ¿no? No llego a entender, Eder, una cosa. Se supone que las personas que piden una concesión, lo que hacen es eso, ¿no? Piden una concesión y luego, de manera privada, invierten dinero privado en ver cuál es la riqueza geológica de la zona. En este caso, ¿por qué el Ingemet pide cumplir ese papel específicamente en estos proyectos? Bueno, en realidad esto está desde la Ley General de Minería, el artículo 25, lo faculta al Ingemet a hacer estos estudios. Bueno, como sabrán, en el proceso de la actividad minera, la primera etapa de la actividad minera es la que requiere mucho mayor inversión, ¿no? Y mayor riesgo para el inversionista. En este caso, como Estado, asumimos ese riesgo de inversión y ya le damos al inversionista algo más maduro, algo ya con un potencial identificado. Ya que el inversionista minero se encargaría de ponerlo al descubierto ya con tema ya de perforaciones. Ahora, pero esto
el caso de Colca y Jalaoca, que fueron mencionados además en el PDAC de Toronto, en el que estuvimos presentes Jorge y yo del año pasado, 2018, ¿es el primer caso en que Ingemet está haciendo esto? ¿Ya lo está haciendo en otros casos? ¿Lo va a seguir haciendo? ¿Ha habido algún caso famoso, digamos? En realidad sí, Ingemet viene estudiando a ANAPS desde el año 70 en realidad. En ese año se llamaban áreas de no admisión de denuncios, o ANATS, ¿no? Con D. Y que se seleccionaban zonas en base a digamos, convenios internacionales que tenía Ingemet para estudiar ciertas áreas, como es el caso en el sur. En los años 70 se hizo un vuelos aeromagnéticos en convenio con el gobierno de Japón y se pusieron en evidencia 4 áreas. Dentro de esas 4 áreas estaba la anomalía de San José. Y la anomalía de San José ahora es la mina Constancia, que está ahí en producción, ¿no? Constancia de Hat Bay. De Hat Bay. Uf, eso es súper importante. Eso es el trabajo de Ingemet, poner en evidencia el potencial para un posterior descubrimiento. ¿Por qué la terminología no denuncia? O sea, ¿no se puede denunciar ahí antes que Ingemet haga una evaluación o cómo es? Claro, es que Ingemet ya al declararlo, en Ingemet en realidad se hace mediante decreto supremo. Ya. En este caso de Colca y Jalaoca, el decreto supremo 007-2013 lo declara como ANAP. Entonces, una vez que se emite ese decreto supremo, esa área ya queda bloqueada. Entonces solamente Ingemet o el Estado es el que puede realizar estudios de protección en esas áreas. ¿Bajo qué criterios? Porque todo esto nos interesa, la verdad, mucho, porque estamos seguros que este tema no se ha tocado antes, por lo menos aquí en el programa ya tiene 7 años, y va a interesar a muchos que nos están viendo y que puedan invertir. ¿Bajo qué criterios Ingemet decide esto es una ANAP? En criterios netamente técnicos, ¿no? Geológico-técnicos, ¿no? Bueno, como sabemos, en Ingemet tenemos información geológica, entonces buscamos áreas que están libres, porque tiene que estar libre el área, porque respetamos las condiciones anteriores. Si está libre, bueno, evaluamos con la información que tengamos a la mano y se determina, se hace un informe técnico, se eleva al ministerio y el ministerio ya lo eleva como decreto supremo. O sea, lo ponen en valor. Sí. Para que sea interesante para la Claro, inversión. Claro, le hacemos todo el estudio geológico, muestreo de superficie solamente, no llegamos a hacer de trincheras, solo muestreo de superficie de rocas y llegamos hasta la etapa de hacer hasta geofísica. O sea, solo Ya, utilizamos hasta esa etapa. métodos no invasivos, ¿no? Porque estamos ok. en una etapa solamente, Ingemet está facultado a hacer prospección, Ya. no exploración, Prospección. solo de acuerdo. prospección. Claro. Ok. Por eso, claro, y además de su especialidad como geólogo. Entonces estamos hablando de que en el caso de Colca y Jalaoca, digamos, por aspectos técnicos ustedes o Ingemet ha decidido que es un área de no admisión de petitorios interesante y que puede crecer en valor. ¿En cuánto tiempo cree usted que puede terminar esa prospección para ponerlo en valor y, entiendo, pasarlo a proinversión, ¿cierto? No, en realidad esa prospección ya se realizó. Ya, Colca y Jalaoca fueron otorgados en Ingemet el año 2013. ya. En el año en que se iniciaron los trabajos de prospección, se ha hecho un muestreo muy bueno, o sea, bastante muestreo. Son más de 1000 muestras que han sacado entre ambos ANAPs, que se encuentran en Apurímac, ambos. Y ya tenemos estudios de geofísica. Esos ANAPs ya pasaron a proinversión. Pasaron a proinversión en el año 2015, creo, no recuerdo. Ya. Y ya proinversión era encargado de ponerlo a licitación. Ahora, por un tema de cumplimiento de plazos, en Ingemet nos dieron por 5 años. Proinversión tenía 2 años para ponerlo en licitación. Y hubo un tema ahí, un vencimiento de plazos, y por esa razón, que Proinversión ya se le cumplió el plazo para ponerlo para seguir promocionando, y retornan a Ingemet a libre disponibilidad. ¿Y qué va a hacer ¿Qué Ingemet significa con esa eso? libre? Claro. Entonces, libre disponibilidad significa que Ingemet tiene que ponerlo a remate. Que es una licitación. Es un remate público en el que los postores, se presentan postores, y el que gana, tiene el adjudicado, va a tener la prioridad para formular petitorios dentro de esa área de admisión de petitorios, ¿no? Dentro de ese ANAP. Solo petitorios. Ya, Sí, y solo este remate específicamente de las ANAP Colca y Jalaoca ubicadas en Apurímac, que ustedes empezaron a hacer prospección del 13 al 14-15, que le dieron luego a Proinversión y que después de 2 años Proinversión no pudo hacer nada con él y vuelve a su manejo. El 31 de mayo entiendo que es el remate. ¿Cuántas empresas o instituciones o empresas se han presentado o cuántas pueden presentarse aún?
Aún no tenemos el dato, pero sí, puede presentarse cualquier persona natural o jurídica. Cualquier persona natural o jurídica puede presentarse a remate. ¿Y cómo define una persona, porque un remate tiene que haber un precio, ¿no es cierto? ¿Cómo define cuánto ofrecer por esta SANAP? Eso ya está publicado en la página web de Ingemet. Ya hay un precio base, que aquí lo tengo, este precio base. ¿De cuánto es? Menciono. Es el 31 de mayo, es el precio base. Entonces el precio base para ANAP Colca es 1.570.80. ¿1.570 millones de soles No, o de dólares? 1.560 soles. perdón. ¿1.500? 70 soles. No, a ver. Son las Claro, bases. por Soles, las bases, ¿por qué? No, es por un tema de procedimiento, ¿no? 1.500 de soles. la ley. Soles. Porque es el cálculo del monto de remate se hace en base al área de la ANAP. Pero con eso comienza. Con eso comienza, es el precio base, ¿no? Ya. ¿Pero cuánto estiman ustedes que podría...? ¿Qué no, montos estamos hablando? ¿De $1 millón, 10 millones, 20? Es un dato muy incierto, no sabría decirle porque no... ¿Ya ha habido Ah, pero anteriores ojo que- ocasiones? Ojo que va, o sea, el remate es para el petitorio, Para el petitorio, ¿no? claro. No es para integrar el proyecto, es para el petitorio. No llego a entender. ¿Qué implica No este sé petitorio? si me están siguiendo. Yo hoy día amanecido me falta café. ¿Qué implica ganar esto? A ver. Exacto, ¿qué ganas Implica entonces con que remate? El adjudicado va a poder ya formular petitorios dentro de la ANAP. Esto es solamente para tener... Pero digamos, petitorio en exclusiva para él. solo para él. Ya entra ya al procedimiento ordinario minero. Allá, no que gana la concesión, sino básicamente gana el derecho, El para poder peticionar ahí. peticionar. Ahora ya está. Y tiene que cumplir con los requisitos de lo que Eso es se... lo que dice el decreto 018 del procedimiento ordinario minero y la Ley General de Minería, ¿no? Ya se rige por esas normas. Bueno, ahora nos acabas de comentar, Eder, que el caso de Hudbay, y la verdad es que es impresionante, porque estamos hablando de una mina que hoy es una de las más importantes del Perú y diría del mundo. Ingemet va a seguir haciendo prospección, va a seguir ubicando ANAPs. Sí, esa es la tarea del equipo de ANAPS, justamente se llama el equipo de ANAPS en el que trabajamos en la Dirección de Recursos Minerales, es seguir buscando zonas que tengan un potencial para ponerlo en evidencia, ¿no? Esa es la tarea del Ingemet, asumir el riesgo, el primer riesgo de inversión, ¿no? Que es el más complicado para el ¿Qué inversionista. tan importantes son estas Colca y Jalaoca con respecto a los minerales? En Ingemet tenemos 26 ANAPs, de las cuales esas dos son las que hemos tenido mucho mejores resultados, ¿no? Ajá. Uno por el muestreo de rocas nos dio anomalías de cobre, oro, molibdeno, y la geofísica también nos hizo interpretar un cuerpo mineralizado en profundidad, ¿no? Y en ambos casos. ¿Hay interés de las empresas mineras? Sí, estuvo Hudbay, está interesado, bueno, Panoro, que está adyacente a Colca, es el que más interesado en ese ANAP. Ya. Sí, y bueno, el potencial está ahí y la información de estos ANAP también está pública para que los que quieran ir a remate puedan definir mejor. No, Ahora qué bueno puede- que haya venido al programa Rumbo Minero, porque llega a todas las empresas mineras y bueno, a todo el sector en general, y va a poder haber un remate mucho más fuerte, ¿no? Habría que hacer simplemente una reflexión, una acotación, porque claro, algunos televidentes o empresarios en particular podrían decir, bueno, pero si es tan interesante, ¿por qué Proinversión lo tuvo 2 años y tuvo que devolverlo? Recordemos que en los años 13, 14, 15, no fueron buenos años para la minería. No había, la inversión bajó, ¿no es cierto? No había financistas, entonces eso explicaría de alguna manera esta situación. Pero hoy soplan vientos distintos y seguramente el remate tendrá el éxito que ustedes esperan y con ello se abre nuevamente la puerta a la inversión. Claro, esperamos que haya un postores y que muchos empresas lleguen al remate, ¿no? Me parece que en esta mesa tienes un postor ya. Sí, estoy interesado. Lo veo Por bien favor, interesado. pásenme. Ahí está, toda la Pásenme información. las bases. toda Todavía la tengo información tiempo, es ¿no? pública. Toda información es pública, está en la página web de Ingemet. Ya, Ahí está excelente. cómo se va a desarrollar el proceso de remate, está todo el informe completo de Colca y Jalaoca, con sus mapas,
Y estupendo. No, Ingeniero. Ingemet está haciendo un trabajo muy bueno. Sí, muy el bueno. trabajo de Ingemet está sonando no solamente acá, sino en el PAC de Canadá Así también, es, está así sonando es. muy bien Y internacionalmente. la presidencia de Henry Sí. Luna, yo creo que es acertada. Muy bien, ingeniero Villarreal, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a Definitivamente ustedes. creo un llamado a todas las empresas mineras a que se inscriban porque queremos siempre más minería. Y creo que el trabajo de Ingemet pues está reflejando seriedad y está reflejando sobre todo lo que más queremos es, en nuestro caso, es triplicar las inversiones en minería para poder luchar contra la pobreza, a favor de más infraestructura en el Perú. Tenemos mucho trabajo y necesitamos generar recursos. Y creo que este apoyo de Ingemet ayuda mucho a la inversión. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. Paz social. Equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. A continuación, acompáñenos a nuestro bloque internacional desde Estados Unidos, desde la Universidad de Arizona, nuestro corresponsal, el ingeniero Tenorio. Adelante, ingeniero. Buen día, Jorge y Oscar, en los estudios de Lima. Les saluda el ingeniero Víctor Tenorio, profesor de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Les comento que hoy día es un día muy especial porque es el día de la presentación de los proyectos de ingeniería y de diseño de todo el año, que ha sido hecho especialmente por estudiantes en asociación con las compañías de las diversas industrias que requieren de estos inventos. Muchos de ellos están dedicados a la ciencia, a la tecnología, y hay unos especialmente importantes porque son dedicados para la minería y sobre todo para los futuros proyectos de ingeniería espacial. Hemos tenido la oportunidad de visualizar proyectos en los cuales se utilizan drones, no solamente para reconocimiento topográfico, sino para análisis y envío y recolección de diferentes tipos de señales y ondas. También hemos visto toda la colección de proyectos CubeSat, que son cubos de bajo costo y de tamaño reducido, que van a ser enviados primero a la órbita de la Tierra para recolectar datos, por ejemplo, del movimiento de los glaciares en el Polo Sur, y también para ser enviados a la Luna y que puedan aterrizar en este caso, y puedan a bajo costo poder llegar y enviar señales, enviar datos que puedan ser luego analizados en la Tierra. Esto para las futuras exploraciones en la superficie lunar. También hemos encontrado trabajos en ingeniería de minas. Por ejemplo, tenemos un equipo que es una pala hidráulica que tiene incorporada una faja transportadora en la misma estructura del equipo, y esto permitirá reducir tiempos a la hora de cargar el material, ser selectivos y poder realizar esto en el frente de trabajo sin pérdida de la calidad del material. También estamos viendo trabajos en los cuales se utilizan los equipos autónomos y cómo se modifican las vías de los circuitos de transporte de material desde el frente hasta la chancadora o hasta la pila de desmonte. En todos estos casos las vías van a ser modificadas porque al ser más estrechas se ahorra mucho en voladura y se pueden rediseñar los cruces y las curvas de los caminos. Estas son algunas de las cosas que hemos encontrado. También vamos a incluir cosas que nos han interesado bastante, como por ejemplo paneles solares en la utilización de equipos de superficie, y también el desarrollo de espejos de alta tecnología con coberturas especiales para evitar roturas y tener una visión panorámica mejorada, que puedan ser incorporados en los futuros equipos superficiales y otros. Este fue el informe para Rumbo Minero Internacional. Adelante, estudios en Lima.
Muchas gracias, ingeniero Tenorio. Definitivamente el tema de tecnología es un tema que está Siempre avanzando, sorprende, ¿no? pero Siempre está avanzando sorprende. a niveles cada vez más fuertes. Así es. Para hablar justamente de estos temas importantes, acompáñenos ahora al bloque del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. Así, en el marco de promoción minera, en el mes de junio, los días 13, 14 y 15, fotogrametría con drones, 17, 18 y 19, minería para no mineros, 21 y 22, gestión de controversias contractuales en proyectos mineros. No deje de participar en ProExplo 2019, la reunión de exploradores por excelencia, que se realizará del 20 al 22 de mayo. Y de Perumín, 34ª Convención Minera, que se desarrollará del 16 al 20 de septiembre en Arequipa. Más información en iimp.org.pe. Los invitamos ahora a ver con nosotros la sección de nuevos proyectos y ampliaciones mineras. Proyecto Minero Magistral. El proyecto magistral se ubica en el distrito de Conchucos, provincia de Pallasca, departamento de Ancash, aproximadamente a 450 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima y a 150 kilómetros al noreste de la ciudad de Chimbote. Según la cartera de proyectos mineros elaborado por el Ministerio de Energía y Minas, la producción anual estimada de magistral sería de 40.000 toneladas métricas finas de cobre, 3.000 toneladas métricas finas de molibdeno y 600.000 onzas de plata. En el mismo documento también se detalló que las obras de construcción podrían empezar en el 2022, mientras que la operación de este proyecto Greenfields sería en el 2023. Por su parte, Nexa Resources Perú, a través de su reporte sobre los estados financieros al primer trimestre de este año, informó que el estudio de prefactibilidad para magistral está en curso y que en el segundo trimestre de este año se podría presentar para la aprobación del directorio. Cabe recordar, entre otros hitos importantes del proyecto, en junio del 2018 se concluyó la campaña de perforación que permitió el inicio de la selección de muestras para iniciar pruebas metalúrgicas y durante el tercer trimestre del 2017 culminaron los estudios económicos preliminares, los que se definieron, entre otras variables, aspectos relacionados con la producción esperada de las minas. Bien, hemos llegado al final del programa. Oscar, yo creo que el tema que está haciendo Ingemet cada año sorprende en lo que hemos podido visitar en el PDAC de Canadá, el apoyo con las herramientas que tiene tecnológicas, son comentadas por otros países sobre el apoyo de Ingemet a la inversión en minería, ¿no? Sí. Y el tema tecnológico, ¿no? Cada vez mejoran más sus catastros y todo lo que es la información y se lucieron en el último PDAC en Toronto que estuvimos con Jorge. Sí. Y también tuvimos a Javier Fernández Concha, ¿no? Sí, bueno, él ha sido viceministro de Gobernanza Territorial, es un tema que tiene que ver con el manejo de conflictos en el Perú y obviamente es una experiencia que ha compartido con nosotros que siempre es útil. Así es. Bien, justamente para hablar de temas importantes viene ya nuestro gran evento. Si usted quiere ser proveedor o es proveedor del sector minero, quiere tener una reunión con cerca de 15 empresas mineras, sus áreas logísticas, participe de MINPRO, el encuentro de mineros y proveedores. Dentro de ya muy poco, estamos hablando del 25 y 26 de junio. Adelante, Alfredo, con la información. Gracias, Jorge. MINPRO 2019, la feria minera y rueda de negocios más importante del Perú. La mejor inversión para su empresa este 2019. Si usted es proveedor del sector, forme parte del evento minero comercial más importante del 2019. MINPRO, del 25 al 26 de junio, en el Hotel Westin. Visítenos en www.minproperu.com. Adelante, Oscar. Gracias, Alfredo. A mí me toca, como siempre, recomendar a los amigos que quieran hacer buenos negocios con el sector, anunciarla en la que es sin duda la mejor revista, Rumbo Minero. Bien, muchas gracias a todos. Gracias, Oscar. Encantado, Jorge. Los esperamos, no se olviden, todos los sábados y domingos aquí en ATV+. Y no se olvide, a continuación viene su programa Perú Construye. En lo que es minería, muchas gracias.